Hola, esta es la clase La Biblia, libro por libro, volumen 2. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Gracias te damos, Padre bendito, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos que nos guíes y nos permitas tener un aprendizaje claro del estudio de hoy, que podamos ir acumulándolo en nuestro corazón para conocerte mejor y acercarnos a ti a través de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén. En esta ocasión estamos avanzando a lo que viene a ser el estudio número 2. Seguimos en la unidad 1, que se titula Dios prepara a Israel para la libertad, y el estudio 2 se titula Dios escucha al pueblo oprimido. En este primer estudio, en este segundo estudio, tenemos el contexto dentro de los 3 primeros capítulos, pero solo versículos del 1 al 10 en el tercer capítulo. Y tenemos textos, el texto básico se resume o concreta en Éxodo 1, del 8 al 11, y luego el capítulo 2, del 10 al 12, y luego el capítulo 3, del 2 al 6, el 9 y el 10. Aún así voy a tratar de abarcar un poco lo que viene a ser el contexto o panorámico de estos 3 capítulos. Para el versículo clave tenemos Éxodo 3:14 que dice: Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Como verdad central en esta lección tenemos que Dios escucha y responde a Israel en cumplimiento de sus promesas. Y las metas de enseñanza-aprendizaje para esta lección se tiene que demostrar, o te pide que demuestres, que conoces las maneras como Dios respondió a las necesidades de Israel, y que demuestres también tu actitud hacia las evidencias de la fidelidad de Dios a sus promesas en el día de hoy. La fidelidad que Dios tiene a sus promesas en el día de hoy. Ese es el enfoque. El estudio panorámico del contexto lo tomé del libro del comentario bíblico de Jameson, Fausset and Brown, y me dio estos 4 puntos que dice el aumento de los israelitas, que corresponde al primer capítulo, y luego el segundo punto, el nacimiento y la preservación de Moisés, que corresponde a los primeros 10 versículos del capítulo 2. En el punto 3, su simpatía para con los hebreos, dentro del capítulo 2, versículos del 11 al 25, y el punto 4, la aparición divina y una comisión a Moisés. Este es el capítulo 3, aunque en el comentario abarca todo el capítulo, nosotros tomaremos al menos los primeros 10 versículos que corresponden a esta lección. Ok, para dar inicio, entonces empezaremos con el aumento de los israelitas y vamos a hacer la lectura. Ya teníamos tiempo que no consultábamos el texto bíblico completo en capítulos, y el día de hoy aquí tenemos la hoja para esta lectura, que es Éxodo capítulo 1. Y vamos a darle lectura a este texto. Dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique,
y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Es una época bastante penosa para este pueblo. Lo primero que vamos a observar aquí es que este nuevo rey de Egipto, que no conocía a José, vio un problema en que el pueblo de Israel se multiplicara. El hecho de que se le reconociera como un pueblo que iba creciendo le dio preocupación y le pareció un problema a este nuevo rey. Es algo que vamos a observar de entrada, ¿no? Entonces, quiero compartirles la nota que pone, que nos ofrece John Wesley con respecto a estas características o esta facultad de ser bastante fructíferos los hebreos. Y dice así, y los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron abundantemente. Sobre esto nos dice: como peces o insectos, de modo que se multiplicaron, y siendo generalmente saludables y fuertes, se hicieron extremadamente poderosos, de modo que la tierra se llenó de ellos, al menos gocen su propia porción. Este maravilloso aumento fue el producto de la promesa hecha mucho antes a los padres, desde el llamado de Abraham, cuando Dios le dijo por primera vez que lo haría una gran nación, hasta la liberación de su simiente de Egipto. Transcurrieron 430 años, durante los primeros 215 de los cuales se incrementaron a 70. Pero en la segunda mitad esos 70 se multiplicaron a 600,000 combatientes. Aquí lo que nos hace referencia es que el cumplimiento de este periodo de 430 años no fue iniciando desde su llegada a Egipto, sino desde el momento en que se le hizo la promesa a Abraham, y más adelante vamos a recordar cuándo fue ese momento en que, no tanto la promesa, más exactamente la profecía de que este evento sucedería. Más adelante lo vamos a tocar un poquito más con detalle. Por lo pronto, entonces, observamos que el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, se está multiplicando y tiene características físicas bastante fuertes y saludables, ¿no? Entonces, este rey, para evitar que Israel se aliara a sus enemigos en una posible guerra, que de hecho esa fue la preocupación que vio, entonces, ¿qué hace? Les pusieron capataces
que los molestaran con sus cargas. Así es el texto que narra la Biblia, que los molestaran con sus cargas. También en las notas sobre la Biblia de John Wesley nos menciona que pusieron sobre ellos tarea, dice, amos para afligirlos. Con este mismo diseño, no solo les hicieron servir, lo cual era suficiente para el beneficio de Faraón, sino que les hicieron servir con rigor, de modo que su vida se volvió amarga para ellos, con la intención de quebrantarles el ánimo y robarles todo lo que había en ellos de generoso, arruinar su salud y acortar sus días y así disminuir su número, desalentarlos de casarse, ya que sus hijos nacerían en la esclavitud, y obligarlos a abandonar a los hebreos e incorporarse a los egipcios. Y es de temer que la opresión bajo la que estaban hizo que muchos de ellos se unieran a los egipcios en su adoración idólatra, porque leemos en Josué 24:14 que sirvieron a otros dioses en Egipto, y encontramos en Ezequiel 28 que Dios había amenazado con destruirlos por eso, incluso mientras estaban en la tierra de Egipto. Entonces observemos que parte del plan era el desánimo, el no querer ya prosperar, sabiendo que no había un futuro con esperanza, y parece que esta es la estrategia más poderosa que se puede dar a un pueblo. Y este nuevo rey pues tomó en consideración esta estrategia. ¿Qué fue lo que ya habíamos trabajado o observado en la lección anterior? Encontré esta imagen en donde nos menciona que Ramesés es una ciudad que no se encuentra actualmente, que se considera que era muy próspera porque se llevaban a cabo la construcción de grandes pues obras, como en esta imagen se puede observar, y todas ellas eran realizadas por los hebreos, como lo relata el texto. Entonces esta ilustración nos da un poco de relación de cómo sería aquella época en este lugar. Para evitar que Israel siguiera creciendo, ya vimos que para evitar que ellos se aliaran a otro pueblo que pudiera venir en contra de los egipcios, ya vimos qué estrategia usaron. Ahora vamos a observar que para evitar que Israel siguiera creciendo en número, forzaron a las parteras de las hebreas a que mataran a los niños varones que nacieran. Esto es algo que pues sí, muy, muy, muy doloroso. Ellas temieron a Dios, y cuando ya estaban en el momento de la labor y de la acción que se les había obligado, ellas se negaron a obedecer a Faraón. Y esta imagen nos hace una ilustración de cómo estaría sucediendo el evento. Estar pendientes de que no se les descubriera, ¿no? En esta ilustración tenemos esas consideraciones que hubieran podido tener entonces. Fíjense que como última estrategia le está buscando cómo combatir este problema, y como última estrategia Faraón manda a su pueblo a que echen al río a todo hijo varón de los hebreos que naciera. Fíjense que aquí es donde me llamó la atención que anteriormente está usando estrategias que dan como golpes, ¿no? a los hebreos, y los está combatiendo con lo que ellos tienen cerca, a su alcance, o dentro de su misma día a día, diría. Pero cuando ya se da cuenta que no está funcionando, entonces obliga a su pueblo egipcio, porque así lo menciona, a su pueblo egipcio, para que ahora ellos sean los que combatan a los hebreos,
Cuando descubran que hay un hebreo, el egipcio puede entonces participar de que estos varones que iban naciendo se echen al río, ¿no? Entonces, esta es una situación de conflicto, de estar cuidándose de este pueblo en el que ahora ellos están habitando, ¿no? Esa es la parte más que tiene más preocupación y dolor, precisamente hasta qué punto están ellos sufriendo. Ya para el punto número 2, el nacimiento y preservación de Moisés, que esto es el capítulo 2, vamos igual a hacer la lectura, serían solamente los primeros versículos que en este punto estamos considerando solamente estos primeros 10 versículos. Vamos a darle lectura. De igual manera, dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas, para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En este punto, lo que vamos a observar es que de la familia de los levitas nace Moisés. De la familia de los levitas, en el tiempo de la orden dada de que cada varón hebreo nacido debía morir. Entonces se tenía una situación bastante peligrosa para Moisés. Yo decía anteriormente que nació con pena de muerte por ser varón. Aquí lo que vamos a encontrarse en las notas sobre la Biblia de John Wesley dice: y ya no pudo ocultarlo más, lo puso en un arca de juncos junto al río. Dios puso en sus corazones hacer esto para llevar a cabo sus propios propósitos, que Moisés pudiera por este medio ser llevado a las manos de la hija de Faraón, y que por su liberación pudiera darse un ejemplo de la liberación de la iglesia de Dios. Lo que me llama la atención es que John Wesley nos está asociando la historia del Antiguo Testamento con la historia que se estaría dando posteriormente en nuestro Nuevo Testamento y en nuestro día, hoy día, en la formación del pueblo de Dios como la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Es lo que me llama la atención. Entonces, aquí observamos que estas acciones, según el comentario de John Wesley, son puestas por Dios en el corazón. Dice que ellos vieron algo especial en ese niño y por lo mismo no lo quisieron ejecutar ese edicto o esa demanda que el rey había dado. Me llamó la atención lo de la arquilla de juncos. La arquilla de juncos. Esta fue una arquilla que encontré en una de las ilustraciones junto a esta forma de los juncos verdes, ¿no? Que están en la ribera, en el río. Y también me llamó la atención cómo es ese asfalto y brea, que de hecho parecen ser el mismo material.
eh, que nosotros usamos como le llamamos actualmente nosotros al chapopote, con el que se pavimentan nuestras calles con grava y chapopote. Y aquí encontré esta ilustración que nos dice que este es un lago de asfalto y con esta vara está esta persona moviéndolo y haciendo ver su consistencia. Entonces ya también pude encontrar esta otra imagen donde se observa que esta en algunos casos se calienta para poderse usar y se unta para que no se filtre el agua. También estaba leyendo en el Google que algunos barcos actualmente se usan algunos tipos de barcos se usan con estas características o se usaron en aquella época con estas características. Incluso ponen en la ilustración el arca de Noé, que esa fue la manera en la que se usó el material para evitar que se filtrara el agua. Entonces fue algo interesante que me pareció, pues, con interés, interesante. También observamos que Moisés, pues ya está en manos de quien lo permite la crianza que va a tener, y entonces él recibe una enseñanza religiosa en sus primeros años. Esta es la parte que quiero considerar como importante. Es una parte religiosa, sobre todo en los primeros años de su vida. Y ya en el palacio, o sea, ya crecidito, no pude encontrar una referencia ni bíblica ni de diccionario o comentarios de cuántos años pasaron para que pudiera él ser criado, o le llaman destetar. Y no encontré una referencia. Algunos dicen que 2 años, otros dicen que 5 años, pero lo que sí podemos entender es que esos años que hubieran sido, sí fueron clave para que él pudiera entender el punto de vista religioso o el área religiosa, ¿no?, de su formación. Y ya en el palacio él recibe una enseñanza académica. Entonces aquí es donde empieza la inquietud sobre si entendemos cuál sería su enseñanza religiosa, la formación de un pueblo que tienen un Dios, que ese Dios está al pendiente de ellos, que los está guiando. Y en la parte académica, ¿qué es lo que está fomentándose, ¿no? Algo que encontré fue la cita bíblica de Hechos 7:22 que menciona, dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Entonces entendemos que fue una persona capaz para la enseñanza que recibió de esta sabiduría de los egipcios. Y sigue mi inquietud en qué consistía esa enseñanza. Y lo más que logré encontrar, esta fue en internet, navegando en internet, encontré esta información que dice, ahora bien, la educación en el antiguo Egipto variaba según el rango social al que se perteneciese. El faraón era el único que no ejercía de tutor con sus hijos, pues encomendaba esta tarea a tutores reales. Los hijos de estos eran quienes tenían más facilidades en cuanto a la escolarización y también aprendían los oficios de sus padres. Los adinerados tenían privilegios, pues los príncipes y princesas aprendían literatura, matemáticas, escritura y gramática. Fíjense que esto me llamó la atención, por eso me puse a buscar qué elementos estarían involucrados en esta enseñanza que recibió Moisés en el palacio, y me hace darles valor, en el sentido de que estas capacidades, estas enseñanzas, tuvo que haberlas utilizado en el siguiente etapa de su vida. Y nada es como en vano. Todo lo que va recibiendo lo va a tener para usar posteriormente, y eso es algo que me llama la atención porque así pasa con cada uno de nosotros. Me hace recordar que cuando yo estaba en la secundaria, a mí me dieron
elegir las carreras, era una escuela secundaria técnica, había corte y confección, dibujo industrial, mi hermano Carlos estuvo en dibujo industrial y yo estuve en secretariado. Esa era la carrera que yo elegí. Y en secretariado nos enseñaron a escribir a máquina usando todos los deditos, todos los deditos. Y nos enseñaron a redactar cartas. Y nos enseñaron a hacer taquigrafía, hacer garabatitos, vamos, cómo escribir rápidamente. Esa parte no fue tan fácil para mí ejercerla en alguna otra área de mis estudios, pero lo que fue la mecanografía, excelente, porque podíamos hacer luego trabajos muy de buena presentación. Y algo que me sirvió bastante fue cuando ya empecé a hacer las actividades a nivel de jóvenes como responsable de alguna comisión, porque pues tenía la facilidad de estar escribiendo. Y la otra era que tenía que solicitar ayuda para algunas iglesias que donaran, que compartieran. Entonces yo redactaba cartas para las iglesias y las iglesias nos podían responder si sí nos ayudaban o no en alguna de las necesidades que teníamos. Entonces fue para mí muy útil tener este conocimiento porque lo pude utilizar para estas tareas de solicitar apoyos de las iglesias. Y sí ha sido algo que yo sí reconozco que fue mi preparación para luego otra tarea, otra empresa, ¿no?, que estaba realizando. Ya para el punto número 3, vamos a ver que se titula La simpatía para con los hebreos. Esta formación que le dieron sus primeros años en el área religiosa le despertó cierta simpatía hacia ese pueblo hebreo. Vamos a seguir leyendo en la parte de la Biblia en donde nos quedamos a partir del versículo 11. Dice así: En aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: Ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿Por qué habéis venido hoy tan temprano? Y ellas respondieron: Un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿Dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino a enamorar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Entonces aconteció de que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Esa es la parte que les mencionaba que me pareció muy impactante, que cómo es que Dios mira y reconoce: esto es mío, ¿no? Lo que vamos a resaltar primero es que Dios obra en Moisés desde antes que él pudiera entenderlo. Según en otras referencias bíblicas, Moisés tenía
un conocimiento de que él podría ser este que libertara a su pueblo. Entonces, de alguna manera Dios ya está obrando sin él entender cómo era, cómo sucedería esto. Entonces, es lo primero que podemos observar. Esto responde precisamente en el comentario de Jameson, Fossella y Brown. Dice que salió a sus hermanos y hace referencia que para hacer una inspección completa y sistemática de su condición en las diversas partes del país donde estaban dispersos. Según el capítulo 7 de Hechos, el versículo 23, que es una referencia que se hace respecto a cómo él lo hace Esteban, refiriéndose a este suceso, lo describe con una aplicación ya muy clara de qué fue lo que lo movió. Dice, y adoptó este procedimiento en cumplimiento del propósito patriótico que la fe, que es de la operación de Dios, ya entonces se formaba en su corazón. Estamos entendiendo que ya algo de Dios estaba llamándole. Y aquí encontré esta ilustración donde se ven ellos en sus tareas y cómo él está observando esas tareas, ¿no? La cita que estaba haciendo mención, ese comentario de Jameson, Fossetta y Brown, dice así: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Aquí ya vemos que por lo menos está ya crecido con toda la capacidad que tuvo, adquirió en la formación que tuvo, y a la edad de 40 años, ¿no? Él, ya le vino en su corazón ese impulso, ese deseo de visitar a sus hermanos. Aquí vamos a encontrar pues que Moisés sí pensaba que él sería el libertador de su pueblo, pero no era a su modo. Aquí la parte que nos interesa entender es que no es a la manera de uno, como debe funcionar el plan que Dios tiene. Entonces nos escoge, pero a veces no es a la manera que uno quiere. Y ese es algo que es importante resaltar, porque precisamente fue su experiencia. En el comentario de A través de la Biblia, día a día, de F.B. Meyer, encontré lo siguiente. Dice, sin embargo, tenía mucho que aprender. Por la fuerza ningún hombre puede prevalecer. La batalla no es para los fuertes, ni la carrera para los veloces. La salvación de Israel de sus miserias indecibles debe ser oportuna, desde la primera hasta la última, a la mano extendida de su todopoderoso protector. De ahí el fracaso del primer intento de Moisés. En lugar de mirar a un lado y otro, debe mirar hacia arriba. Entonces aquí él nos enfatiza pues que él pues actuó bajo su propio criterio, sin esperar el criterio que venía de Dios, de arriba. Y entonces fue que él actuó pues matando a este egipcio, y dice, mirando a un lado a otro, lo escondió, ¿no? Y esa sería la recomendación que se hace con respecto de, está bien, Dios te ha dado una comisión, pero cuidado, porque hay que encontrar el momento y la manera que Dios está estableciendo también para ese llamado. Dice, Moisés huye para salvar su vida y llega a la tierra de Madián. Esto ya vimos pues que él tiene que salvar su vida porque se encuentra ya descubierto, y encontré precisamente esta ilustración donde se ve la tierra de Madián. Fíjense que siempre ha habido ese conflicto de en qué región es la tierra de Madián. Bueno, Madián no tiene conflicto. La tierra de Madián está aquí. Esto es hasta este extremo, diríamos, de distancia. Esto no tiene conflicto. Todos los mapas lo establecen Madián. La parte donde viene el conflicto es el monte, hasta dónde caminó y el monte, ¿no? Esa es la parte que sí habrá que tener, pues ahora sí que decidir una postura. Eso es lo que pues se puede concretar. De todas las opciones de mapas, elegir uno
de los que uno dice, estoy de acuerdo con este. Y así me ocurrió, y ese es el que se les estoy compartiendo en ese acuerdo ya que he tomado. Dice, Dios guió a Moisés a Madián porque los madianitas eran la simiente de Abraham y retuvieron la adoración del verdadero Dios para que él pudiera tener no solo un lugar seguro, sino también un lugar cómodo entre ellos. Y a través de este país iba a conducir después a Israel, el cual, para poder hacerlo mejor, ahora tenía la oportunidad de familiarizarse con él. Esta parte se me hace tan importante porque cuando Moisés tiene que huir, pudo haber llegado a una tierra completamente opuesta a lo que era el conocimiento del Dios verdadero o del Dios de sus antepasados, y él pudo haberse involucrado con esas otras creencias, diríamos, aun cuando, o estar, como decir, no en sintonía. No sé si a ustedes les ocurre que cuando se unen o se relacionan con una persona con la cual encuentran que tiene ese apego al Señor, a Dios, a su palabra, a obedecerle, hay una sintonía de sentir comodidad un hermano con el otro, o sea porque hay un mismo pensamiento, hay un mismo sentir. Entonces yo así le he llamado, estamos en la sintonía, misma sintonía. Y eso es algo que le ocurrió a Moisés, que no lo había yo analizado desde ese punto de vista. O sea, entraba nada más, ¿por qué Madián? Bueno, pues fue Madián una región, ¿no? En el caso de John Wesley nos hace un poco de iluminación en este sentido de que había conocimiento de Dios, del Dios verdadero. Y esto de alguna forma lo hace saber que estás en el camino correcto. Es aquí donde te debes mantener, ¿no? Y esa es la parte que me pareció importante de poderles compartir. Y nada más mencionarle que aquí es donde empiezo yo a presentarles la región del monte Sinaí, ¿no? Y cómo voy a encontrar estas otras regiones. Fíjense que esta hermosa toma de la NASA, de hecho la encontré de la NASA, así mencionaba esto, y aunque me está mencionando el recorrido que hace el pueblo al salir, lo que me permitió ponérselas de una vez es que nuevamente vemos aquí la región de Madián. Fíjense dónde está esta región del desierto, y luego hace nuevamente la ubicación del monte Sinaí, que también lo vamos a ubicar un poco más adelantito en el relato, pero también me sitúa en la región donde ya pasamos estos golfos, ¿no? Está el Golfo de Suez y el Golfo de Agaba. Son golfos que dan al Mar Rojo, por eso hablamos que ellos cruzaron el Mar Rojo. Bueno, esta es la región por la que se considera que fue el cruzar del Mar Rojo y llegar luego a esta región. Entonces se los estoy dando de avanzada, espero volverlos a poder tener acceso a ellos más adelante. En este siguiente punto vemos que Moisés crece estando en Madián. Lo que vemos es que se casa y tiene su primer hijo. Esta es la parte que me gustó de las imágenes que encontré, porque tiene otra sección de recuadros. Sí era como para niños, pero me pareció excelente para poderles mostrar que pues él llega a la tierra de Madián con estas características, ¿no? Con el atuendo egipcio, y luego se convierte pues en un pastor, aunque aquí de entrada no menciona que eso hacía su labor, pero se transforma en esto. Vamos a verlo ya en el siguiente punto. Y luego nos dice que tiene su primer hijo. Y sobre su primer hijo nos llamó la atención encontrarle el nombre, que en hebreo es Gershon, que dice que viene de Garash, que es una raíz primitiva que significa expulsar de una posesión, especialmente para expatriar o divorciarse. En conclusión, expulsar. Y ya como Gerson sería un refugiado, o como diría él en la versión Reina Valera, es forastero,
forastero. Pero este sería pues Gersón, su primer hijo. No nos relata esta parte del estudio sobre su segundo hijo todavía, entonces lo vamos a dejar en pausa. Ya para el punto número 4 del estudio panorámico del contexto, que nos habla de la aparición divina y una comisión a Moisés, esta nos lleva a los primeros 10 versículos del capítulo 3, que también vamos a observarlo en esta ocasión, pues con la lectura para poder tener el relato, que dice así, Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. En esta parte lo que vamos a observar es, déjenme ver, parece ser que no, ahí está. No nos deja avanzar, pero ya. Dice: Moisés se vuelve pastor de ovejas estando en Madián. Yendo por el desierto, llega al monte Horeb. Entonces vamos a situar esto. Ya vemos ahora sí que la figurita de él vestido como un pastor de ovejas, pues ya ahora sí se hizo una realidad en esta parte del capítulo, y entonces nos lleva a lo que es la región del monte Horeb. En esta ilustración vuelvo otra vez a presentar la imagen en donde el recorrido de la salida es el que se ofrece aquí, pero nuevamente fíjense bien, en la región ya de Arabia, esta es la que me está dando ya más ubicación más específica de Madián. También está ubicado el monte Sinaí. Entonces yo decía, bueno, desde hace rato les estoy habla del monte Sinaí, pero estamos observando que la Biblia relata el monte Horeb. Entonces dices tú: oye, pues, o es Sinaí o de dónde me sacas el monte Sinaí. Entonces aquí pues lo que hice fue ir al Wikipedia. Ese sí es el que encontré de primera entrada, y esta es la información que obtuve, pero ustedes sabemos que el Wikipedia es de contribuciones voluntarias y no están reguladas de ninguna manera, son de manera abierta, por lo que no nos deja creer todo lo que leemos, pero sí podemos tener de entrada que el monte Sinaí, también llamado monte Horeb, está en hebreo, esta sería su forma de describirlo, Ar Sinaí, y en árabe sería esta otra manera. Dice: es una montaña situada al sur de la península del Sinaí. Y aquí es donde yo digo, le pongo signo de interrogación, porque es la ubicación que les digo que es la otra opción
que se identifica como esta región de aquí, el monte, el desierto del Sinaí, por lo tanto aquí se ubica el monte y no de este otro lado. Entonces no le presto tanta veracidad allí y me sigo adelante, dice al noreste de Egipto, entre África y Asia. Ya sabemos que entonces nos hemos de guiar por lo que les muestro en las imágenes. Dice su altura es de 2.285 metros y les puse una referencia que nosotros conocemos. La Ciudad de México, por ejemplo, está en 2.240 metros. Se fijan que de alguna manera se acerca a la altura que se está mencionando allí. Dice, y a pesar de lo que se piensa popularmente, no es la máxima elevación ni de la península del Sinaí ni de Egipto, ya que este título lo ostenta el Monte Catalina, que de 2.642 metros sobre el nivel del mar. Y entonces encontré que la ciudad de Toluca de Lerdo, creo, si no me equivoco, ese es el nombre completo de la ciudad, Toluca está elevada a 2.660 metros, muy cercana o sobre, un poquito más elevada de esta que se encuentra con el Monte Catalina. Y este Monte Catalina dice que está situado cerca del Monte Sinaí. No me acuerdo, porque estuve leyendo varias opciones, pero no me acuerdo que en cuál estuve leyendo que el Monte Sinaí y el Monte Oreb son como dos cupulitas o dos piquitos de lo que sería el mismo monte. Entonces es el monte Sinaí, pero una elevacioncita va a ser el Oreb y otra elevacioncita va a ser el Sinaí. Y en este caso, esta información nos dice que son el mismo monte, porque en realidad se levanta básicamente uno. En realidad sí ha sido un poco difícil ubicar esto y sí fue un poquito frustrante porque, por ejemplo, esta fue una de las imágenes que encontré que me indicaba que esta era el monte de Moisés o la montaña de Moisés, así es como me la presentaron allí. Pero me pareció hermosa para empezar a ambientarnos en la región, esta ilustración aquí de una pues serie de montañas. La otra parte que encontré es que me describe que está el Monte Catalina por un lado y el Monte Sinaí por otro lado, pero entonces algo que pues sí también fue un poco confuso, pero esta fue la conclusión a la que llegué, igual y está abierto a discusión, en que el Monte Sinaí parece ser en donde se tiene como más afluencia de visitas hoy en día y se hacen excursiones para llegar a la parte, la cúspide pues del monte, y este sería el monte Sinaí o el monte Oreb, y hay una, pues ahora sí que muy popular ida y circulación de turistas aquí. Y la referencia más que decíamos es que están cercano uno del otro y que aun cuando esta altura es bastante considerable, el monte Catalina es mucho más alto, entonces estoy observando que por el enfoque quizá me hace tener claro que este primero es el Sinaí más bajito y el de enfrente sería el monte Catalina, ¿no? Este sería la conclusión a la que llegué, pero como les digo, esta discusión está un poquito confuso ahí. Lo que vamos a encontrar, pues, que en esta región en donde estamos observando, un mensajero de Jehová se le presenta a Moisés en medio de una zarza. Ya habíamos presentado esta ilustración donde se encuentran, pues, esta hierba que está bastante seca, bastante flamable, diríamos, y en donde encuentra, pues, la curiosidad es que está una llama y no se está consumiendo todo, y ni se está generando el enlace de las demás plantas ahí para matar, para quemar. La parte que entonces quiero presentarles aquí es el ángel de Jehová, que nos da también un punto de confusión y debate, diríamos, porque cuando se menciona ángel de Jehová parece que
está enfocándose a lo que es la presencia física, es decir, materializada de Dios en la persona de Jesús, del Señor Jesús, pero como que no, las raíces que encontré no están enfocándose hacia la persona del Señor Jesús, sino hacia un representante, y de hecho la palabra hebrea que se menciona ahí es Malak. Malak dice que es de una raíz no utilizada que significa enviar como representante, un mensajero específicamente de Dios, es decir, un ángel, o en otra opción sería un embajador, va en nombre de Dios. Entonces, eh, mensajero se le menciona con esa característica de representante, y aún así habla la voz de Dios, o sea, les está dando el mensaje y la voz de Dios, que eso es algo que de pronto sigue también como tipo, yo diría, debate también, pero por las palabras nos dice que más bien se trata de un mensajero que se está comunicando. Dice, en el punto 3 que les pongo aquí, dice, la santidad de Jehová concientiza a Moisés de su propio pecado. El hecho de que Moisés está dándose cuenta de que quien tiene frente a él es Jehová, Dios, le hace concientizarse, y entonces es que se cubre. Y por ejemplo, Jameson, Rossetti Brown en sus comentarios dice, quítate los zapatos, ¿no? Quítate las sandalias. Dice, la instrucción estaba en conformidad con un uso que Moisés conocía bien, porque los sacerdotes egipcios lo observaban en sus templos, y se observaba en todos los países orientales donde la gente se quitaba los zapatos o las sandalias, como nosotros nos quitamos el sombrero. Pero la idea oriental no es precisamente la misma que la occidental. Para nosotros quitarse el sombrero es una expresión de reverencia, pero por el lugar en el que entramos, o más bien por aquel que es adorado allí. Para ellos, quitarse los zapatos es una confesión de deshonra personal e iniquidad consciente, de estar en la presencia de la santidad inmaculada o de la santidad pura, que no tiene mancha. Entonces Moisés se da cuenta de que se encuentra ante la santidad pura de Dios, y él no se considera puro, no se considera santo, y por lo tanto teme y se cubre pensando en el conocimiento que se tiene de que Dios no puede tener el pecado frente a él, no puede tener el pecado frente a él. Pero la declaración de quítate los zapatos es como reconoce tu pecado y déjalo. Reconoce tu pecado y deshazte de él. Deshazte de él. Dice Jehová, pasando más adelante, Jehová no es un desconocido. Tenía que completarse el tiempo que predijo que su pueblo estaría en Egipto antes de acercarse a ellos. Entonces, eso es algo que también nos llama la atención cuando se le presenta, le dice yo soy, y le identifica a personas cercanas a él. Por lo primero que nos llama la atención es que le habla de que él es el Dios de su padre, ¿no? Y precisamente en las notas sobre la Biblia de John Wesley, encontramos que dice yo soy el Dios de tu padre. Dice, le hace saber que es Dios quien le habla para comprometer su reverencia, fe y obediencia. Tu padre, tu piadoso padre Amram, por eso tu padre, padre inmediato, no el de antepasados, Amram, dice, y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tus antepasados, comprometido con ellos por pacto solemne que ahora he venido a cumplir. O sea, esas palabras son las que él estaba expresando en ese contexto que nosotros estamos leyendo, ¿no? Entonces él se identifica diciendo, no soy extraño, yo vengo porque yo ya tengo un conocimiento y un contacto previo con tus padres, con tu padre Abraham, con tu padre ya uh, antepasados, ¿no? Esto es algo que sí es muy clave, ¿no? ¿Qué es lo que
¿Qué es lo que también nos vamos a dar cuenta? Después de que él hace mención de esta identificación que hace, le hace saber que él ha estado pendiente del suceso que tiene el pueblo. Por ejemplo, en Génesis 15 está, vamos a recordar el momento en el que Abraham recibe esta predicción de que esto ocurriría con el pueblo. En Génesis 15, 13 y 14 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. El antecedente de este pasaje está Abraham, recién está regresando de haber rescatado a Lot y llega con todo el botín y se encuentra con Melquisedec y le da a él el diezmo del botín que tiene. Le devuelve al rey de Sodoma, le devuelve pues todas sus pertenencias, y lo único que le pide es que le deje que los que iban con él se quedaran con su propio botín. Y de alguna manera le dice, no quiero que tú digas, más bien le dice directamente, no quiero que tú digas que me engrandeciste tú, que me enriqueciste tú. Entonces le deja que se lleve esa posesión. Entonces de alguna manera se ve como con las manos vacías, y Dios le dice, no te creas, yo estoy contigo, yo soy tu galardón, yo soy mejor que lo que dejaste. Yo soy tu escudo, pero también soy tu galardón, soy el mejor premio que tú puedes tener. Y entonces le dice, pues, como en una plática de personas con mucha confianza, así es como lo puedo leer yo en ese relato, es donde les dice, pues, te tengo a ti, pero si lo pensamos bien, no tengo descendiente, y si voy a dar lo que tengo a alguien ajeno, como es Damaseno Eliezer, pues que va a ser de mi descendencia entonces, ¿no? Y es entonces que le dice que no vas a tener un hijo, pero ¿qué evidencia me das de que va a ser así? Entonces es donde le propone que traiga unos animalitos, que los parta por la mitad, porque va a hacer un pacto con él. Un pacto entre humanos se daba así, partían los animalitos, y dice que para tomar el acuerdo entre ambos pasaban por en medio, más bien el que se comprometía a hacer aquello que estaba comprometido pasaba por en medio de las partes divididas, y eso indicaba que él era el que se comprometía. Entonces Dios le ofrece este pacto, le ofrece este acuerdo para comprometerse de que eso que le prometía se lo iba a dar. Pero inmediatamente, en cuanto está él con esas partes ahí, Dios le da la información, le da la predicción de que esto va a ocurrir. Pero vean lo que dice ya más adelantito, dice, en las imágenes que tengo aquí, dice que él estaba espantando los carroñeros que querían comerse a las víctimas que había él dividido ahí en dos partes. Dice que, y sucedió, como parte del siguiente del relato, dice, y sucedió que puesto el sol y ya escurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Abraham vio un horno humeante y una antorcha que ardía y pasaba entre los animales divididos, la misma Shekinah. Esto significa un pacto con Abraham. Entonces es que Dios hace ese paso por en medio para comprometerse a que esto le iba a cumplir. Eso se lo iba a llevar sí, a cumplir, ¿no? Entonces dices, le dio un ejemplo de cómo lo harían dos personas humanas, pero Dios decide poner esta acción como parte de la prueba, ¿no?, que él estaba pidiéndole.
Y de ahí se prometió, pues desde Génesis 15. Dice que Jehová está presente aún en los momentos de mayor sufrimiento y el tiempo de juicio a la nación que los oprime está por llegar. Entonces este es el momento en donde decimos, Él ya lo prometió y dice que va a juzgar a esta nación que está oprimiendo. El punto aquí clave es que hay un tiempo de por medio, 400 años de es lo que se está cumpliendo. Entonces Jehová ha decretado que el pueblo de Israel poseerá la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Esta es la parte que mencionaba en la anterior lección donde observaba yo que está tan definida el territorio a donde él los esperaba llevar para que para que poseyeran esa tierra. Y nuevamente estoy trayéndoles la imagen. Traté de ponerla en una forma en que se pudiera percibir un poquito más grande y logré así un poquito deforme en su anchura. Pero miren, aquí volvemos a describir, a observar de una manera más clara. Miren, amorreos, aquí están. Amorreos los tenemos en la parte de aquí y luego los tenemos de este otro lado del río Jordán o del mar, amorreos aquí, y luego nos vamos hacia más adelante y tenemos también amorreos aquí. Dice que es la tierra del cananeo, entonces aquí tienen la región, dice Canaán. Toda esta región está Canaán, como que la región es todo eso, y luego especifica quiénes son los que viven en esta región, entonces ya identificamos ahí los amorreos. Fíjese bien que menciona los eteos, decíamos que los hititas es el nombre más reciente que tuvieron los eteos, y los hititas aquí es donde están ubicados en esta región. Luego vimos a los fereceos y aquí en este mapa tengo a los pericitas y me llamaba la atención qué relación tenían y sí encontré precisamente de que los pericitas es el nombre que se le da a los fereceos. Entonces ellos están en esta región de aquí. Y luego menciona los heveos. Los heveos los tenemos en esta parte de aquí, pero también los tenemos hasta esta parte de arriba, los heveos. Y un pueblo más que me faltó mencionarla en la otra lección fue los jebuseos, que se encuentran en la región, en la ciudad de Jerusalén. Los jebuseos se encontraban en Jerusalén y estos están en el centro de esta región. Entonces, si observamos, esta es en realidad la promesa desde años atrás. Y una de las cosas que en la parte donde lo promete Dios con Abraham le dice, pero eso va a ser hasta la cuarta generación porque todavía no ha llegado a colmo la maldad de este pueblo para destruirlos por fin. Entonces ese es el compromiso que hace Dios con Abraham desde entonces. Aquí vemos entonces que Jehová ha elegido a Moisés para que él sea quien saque al pueblo de Israel de Egipto. Él lo escogió Dios y lo escogió ya vimos desde antes, desde su nacimiento. Me gustó el comentario de la Biblia del expositor que dice, ya hemos aprendido del séptimo versículo, está haciendo referencia, este comentario viene al versículo 10, pero hace mención de que en el versículo 7 anterior dice, ya hemos aprendido del séptimo versículo que Dios comisionó a Moisés solo cuando él mismo había descendido para liberar a Israel. O sea que el relato dice que he descendido ahora para liberar. Dios le dice a Moisés, yo he descendido. Entonces eso es lo que dice, ya lo hemos entendido, ¿no? Ya lo hemos atendido. Dice, él no envía a ninguno excepto con la promesa implícita o explícita de que ciertamente él estará con ellos. Entonces ahora que ya viene a acercarse a Moisés, Dios dice, yo ya he venido, entonces ahora está involucrando a Moisés, pero él lleva la iniciativa de ya haber venido, ya haber descendido. Recuerden otro comentario que habíamos hecho es que cuando Dios dice que desciende, es porque Él está haciéndonos saber una obra muy importante que está para realizar. Él desciende porque ya está listo para emprender una acción bien determinante, ¿no?
Entonces aquí es lo que estamos observando. Entonces dice que aquí ya está implicándole a Moisés o de una manera implícita o explícita que él ciertamente va a estar allí. Dice, pero lo contrario también es cierto. O sea que si Dios no viene primero, primero llama, o sea, hacer a la inversa, no bajó primero Dios, primero llama a Moisés. O sea, si fuera la inversa, está un poco enredoso, pero espero no les enrede más. Dice, si Dios envía a algún hombre, lo hace cuando Él mismo viene. Él nunca viene sin demandar el servicio del hombre. Entonces, es decir, vamos a pensar en una cuerdita, ¿no? Aquí quiero pensar en una cuerdita, ¿no? Dice Dios, ya vine, pero acá está atrás está Moisés. No, vente. Entonces dice, no, espérame, si Dios ya vino y luego invita a Moisés, también puede ser de que Dios invite a Moisés, pero no olvidemos que lo que él hace es que está pegado, está involucrado, está unido a. Entonces, por eso decía una cuerdita, que si avanza uno primero, el otro viene integrado ya. O sea, junto con quien avance primero no hace la diferencia porque los dos forman, el ir, van los dos. Y otra vez viene mi historia, ¿no? De ahora que estoy en el proyecto de estar estudiando en el seminario y mi anhelo era ir a Cuba, al seminario de La Habana, a estudiar. Entonces era el dilema de, ¿quiero ir yo? Y quiero que Dios me bendiga tomando yo mi camino primero, o estoy entendiendo que Dios dice, hay que ir, vamos juntos. Vuelvo a pensar en la cuerda. ¿De veras está Dios en esta decisión? Si yo digo voy, Él ya viene aquí, o Él dice, vente, voy adelante, tú vas conmigo. Cualquiera de las dos era mi oración. Dios, no me dejes ir si tú no vas conmigo, ¿eh? O sea, vas conmigo, ¿verdad? O sea, sabemos que estamos en esto los dos, ¿no? Y esa fue una de las cosas que sí llegó a un punto en que, a ver, detente y checa bien que va a estar en el proceso. ¿Estás yéndote tú y diciendo Dios bendice esto? No, yo tuve que estar clara y decir, Dios, si tú estás pidiendo o dándome esta oportunidad de ir, la manera de saber que tú quieres que yo vaya es probándomelo de esto, haciendo esto para que yo me dé cuenta de que tú quieres que yo vaya. Y cuando yo recibí esa muestra de que yo le pedí a Dios, pues no hubo más que decir, yo entiendo que Dios me lleva, porque esa fue mi petición. Dios me lleva a Cuba, Dios me lleva al seminario y Él me dejó ver en la respuesta que obtuve de que Él va allí conmigo y vamos los dos. Y algo muy parecido va con Moisés. Está bien que lleva a Moisés, pero Dios va con Moisés a esta tarea. Y ya sea que uno tomó la iniciativa o el otro, están juntos en este enlace y van juntos. ¿Sí? Esa es la conclusión. Ok, para las aplicaciones del estudio, quise de alguna manera considerar los puntos que la lección misma en el libro nos estaba ofreciendo y llamé a crecimiento y multiplicación. Y dice así, dice, bajo la provisión de Dios hay un efecto natural de crecer en todas las áreas de la vida. Así también crecerá la oposición en aquellos que nos ven como una amenaza. Lo cierto es que a pesar de todo esfuerzo que hagan para eliminarnos, Dios simultáneamente estará preparando nuestra liberación. Y esto es precisamente por la situación que vivieron el pueblo de Israel y en nuestra vida actualmente sucede. Si nosotros estamos bajo la provisión de Dios, Dios está proveyéndonos
es un efecto natural que vamos a crecer en todas las áreas de nuestra vida. Pero cuando nos vean que estamos creciendo, habrá alguien por ahí que va a ver eso mal y lo va a ver peligroso y lo va a ver mal. Entonces, ¿qué? Empieza la oposición y va a tratar de buscar cómo tumbarnos, cómo eliminarnos, porque pues no vive feliz, porque no se siente amenazada esa oposición, y de alguna manera pues va a buscar cómo eliminar. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Pues que Dios estará allí, aún en la aflicción. Dios estará allí porque simultáneamente Él va a estar buscando dónde está la opción para liberarnos. Y esa es una de las cosas que esta parte de momento de cómo prosperó, se multiplicó el pueblo de Israel, tiene una aplicación en nosotros también. No temamos, si hay oposición, sabremos que Dios nos dará la liberación. Ya la viene preparando simultáneamente a cuando se levantó la oposición. Entonces, tengamos confianza. En el punto número 2 de las capacidades le titulé las capacidades tienen un propósito. Capacidades. Aquí lo que pude relacionarlo fue con esa parte donde Moisés está en el palacio capacitándose. Ya se capacitó en lo religioso, ¿no? Con su crianza de pequeño, pero ahora ya está en el palacio con una capacitación académica donde decía que las matemáticas y la gramática y la escritura, entonces todas estas características que útiles fueron porque él estuvo escribiendo los libros del Pentateuco, ¿no? Entonces ahí es donde esa me hizo entender, entonces nuestras capacidades, dicen, hagamos un recuento de todas las habilidades, dones y talentos que hemos adquirido hasta el día de hoy. Dios lo ha puesto todo en nosotros para cumplir un propósito específico dentro de su iglesia, o sea, la iglesia me faltó una S mayúscula, de su iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Familia, nuestra familia o nuestra comunidad, los que no tenemos hijos, por decirlo así, nuestra comunidad nos está involucrando con esas capacidades que tenemos, las podemos usar en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Solo seamos cuidadosos de ejercerlos bajo su dirección y guía. Y también el enfoque es que cuidemos, como en el caso de Moisés, que él a su manera quiso emprender la iniciativa, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos estas habilidades, Dios nos ha dado estas habilidades que nos da la oportunidad de poner en ejercicio para bendición y propósito de crecer con nuestra iglesia, crecer con nuestra familia o hacer crecer, nomás tener cuidado de que siempre sea bajo su dirección y su guía, a la manera de Él y en el tiempo de Él. Eso sí, es algo clave aquí. Y en el punto número 3, le estoy poniendo algo parecido a la aplicación que nos presenta en el libro, en el himno del alumno. Dice la disposición para obedecer. Dice, cuando Dios te permite ver un problema cerca de ti, ten en cuenta que te está diciendo, quiero que hagas algo al respecto. Pero antes de comenzar con esa tarea, será importante dejar que la presencia de Dios nos santifique, reconociendo nuestro pecado delante de Él, dejando que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpie de todo pecado. Y esta parte la consideré con respecto a cuando Moisés se da cuenta de quién está de la presencia de Dios, que él está frente a la presencia de Dios, y esa santidad de Dios le hizo darse cuenta de su pecado. Entonces él mismo se cubre, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a emprender una tarea para Dios, Él nos va a permitir darnos cuenta de que su santidad es tan grande que nosotros no llegamos ni a los talones y tenemos cola que nos pisen. Y el pecado que tenemos está presente y nos lo va a hacer como redarguirlo. Nos va a convencer de que, más bien convencer de que existe pecado en nosotros. Y entonces nosotros tenemos la oportunidad de reconocer ese pecado
Y tenemos ahora, gracias a que el Señor Jesucristo ya efectuó ese sacrificio en la cruz, tiene la capacidad de que esa sangre que derramó perdona pecados. Y si me acerco a Él para pedirle perdón y que perdone mis pecados y elimine mis pecados, entonces esa es una de las bendiciones y ventajas que en nuestro día tenemos, cosa que no había en tiempos anteriores en el Antiguo Testamento. Se tenía que ejecutar a un corderito, un becerrito, para que simbolizara el derramamiento de sangre que vendría en la presencia de la persona del Señor Jesús. Pero ahora nosotros tenemos esa bendición de que ya se efectúa ese sacrificio único ya y para siempre, y que no es necesario estar haciéndolo cada 8 días ni cada cierto tiempo como algo que se debe estar llevando a cabo todavía, sino que ya esta muerte que Él tuvo en la cruz y ese derramamiento de su sangre ese es el que ahora hace efecto para el perdón de pecados de hoy y de mañana, y de los que ya hice y que no había yo reconocido delante de Dios. Entonces, estoy lista para que me use el Señor, nuestro Dios, pues tener en cuenta que antes hay que poder mirar su santidad y reconocernos en nuestros pecados para que no sean el estorbo y el impedimento para realmente ser usados de una manera más efectiva al Señor. Esa sería la parte importante, que podamos ser efectivos en la obra de nuestro Señor ya sin la carga del pecado que nos esté quitando la habilidad, la facilidad de poder actuar. Ese sería entonces el disponernos a obedecer primeramente en arrepentimiento y luego en fe para creer que Él es capaz de perdonar. Me arrepento de mis pecados y estoy convencido de que Él es capaz de perdonar en Cristo, en su sangre. Y eso es precisamente lo que me va a permitir hacer algo al respecto del problema que estoy encontrando, para ser yo quien lo resuelva. O sea, que Dios me use a mí para que se resuelva. Para las lecturas bíblicas del siguiente estudio vamos a incluir el capítulo 3 con lo que resta de los versículos, el capítulo 4, 5 y 6 completos y el capítulo 7 de Éxodo, de los versículos del 1 al 13. Vamos a hacer una oración ya para concluir este estudio. Padre, gracias te damos una vez más porque hemos abierto tu palabra y hemos meditado, Padre. Hemos sido conscientes de que tú nos conoces y somos tu propiedad, y aún que tengamos sufrimiento y conflicto con quienes nos vean como amenaza, Señor, tú tienes ya preparada una liberación para que no se logre su victoria sobre nosotros. Gracias te damos porque como parte de tu propiedad tú nos cuidas y nos mantienes, nos preservas, Señor, la vida. Gracias porque nos consideras tu pueblo. También te damos gracias, Padre, porque podemos reconocerte como el que nos da todas las capacidades, y en este día que podemos tomar este tiempo de reconocer qué habilidades nos has dado, con qué nos has capacitado, Padre. Te reconocemos como el dador de toda buena dádiva y como el que nos ha llenado de todo esto para poder desempeñar un propósito que tú también has establecido. Gracias porque nos ayudas a tener herramientas y nos das la bendición de poder participar en tu obra. Y sobre todo, Padre, porque también nos has dado la bendición de contar con la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, para obtener ese perdón de pecados que nos impedía tener una comunión contigo, y ahora, gracias a tu plan, estamos ya en una mejor relación y una directa relación y comunión contigo. Gracias, Padre, por el sacrificio de tu Hijo. Gracias por este plan que efectuaste y por la bendición que tenemos ahora de estar en un acceso directo a ti.
sin ese pecado que nos impedía la comunión contigo. En el nombre de Jesús es nuestra gratitud. Amén. Hasta la próxima.